Hola, hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Carla Obreque, yo soy tarotista káshica y básicamente lo que hago es mezclar tarot con canalización. Quedan lecturas muy bonitas que responden a todo tipo de preguntas, pero en esta ocasión estoy haciendo videos en donde voy a ir explicando las cosas que se van a ir moviendo dentro del año 2025. En mi primer video expliqué que el año 2025 es un año trampolín, no es un año feo, es un año bonito, es un año donde pueden ocurrir muchas cosas buenas, cosas que incluso podrían marcar un antes y un después en cosas positivas. Pero es muy movido a nivel emocional. Y mientras más partido le saquemos a esos procesos emocionales que se van a estar moviendo, más probable es que sea aún más positivo el año en cuanto a resultados, pero no en cuanto a proceso, porque los procesos van a ser fuertes porque se van a estar moviendo las emociones. Esto se debe a que se van a estar abriendo y cerrando portales a lo largo del año que nos hacen trabajar muchísimas cosas, cosas que es bueno que trabajemos, está muy bien que lo hagamos, ¿bien? Entonces, durante esta semana del viernes 25 de abril y de ahí hacia adelante, ¿ok? Lo que más se va a mover tiene que ver con el árbol genealógico. El árbol genealógico va a crear muchísimas cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que esos papeles que cumplimos acá en la sociedad, y cuando yo hablo de los papeles que cumplimos en la sociedad, todos cumplimos distintos papeles. Somos padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana, amigo o amiga, profesional, dueño o dueña de casa, aprendiz, maestro, cumplimos con muchos papeles dentro de esta sociedad, ¿ok? Sobre todo, yo creo que el papel que sentimos que más nos marca es el papel del profesional, porque finalmente es una labor que tenemos que cumplir para muchas cosas, ¿ya? Y para los que sientan que no cumplen un papel en lo profesional, yo creo que todos cumplimos un papel en el hacer. Hacemos algo, ¿ok? Y en cuanto a ese papel que sentimos que hacemos o que domina en nuestra vida, sea nuestra época de estudiantes, serían los estudios, sea nuestra época laboral, sería el mundo laboral, sea que decidimos quedarnos en la casa haciendo un tremendo aporte y entonces somos dueños o dueñas de casa. Sea lo que sea, cumplimos con un papel que tiene que ver para nosotros con el hacer. Cuando alguien nos dice, ¿qué haces? Uno responde, esto es lo que yo hago. Y tiende a ser un papel muy potente y que yo creo que es en el que más se va a manifestar esto, pero no el único, porque como decía, cumplimos varios papeles. Entonces, ¿cómo cumplimos esos papeles nosotros en este mundo? ¿Ya? Y cómo esos papeles fueron condicionados por la familia. Eso es lo que más se va a estar moviendo y en todo se va a manifestar de forma distinta. Quizás algunos van a tener ciertas contradicciones con la familia, ciertas complicaciones, una necesidad de alejarse, una necesidad de acercarse, una necesidad como de ir discutiendo ciertas cosas que si miramos el trasfondo, quizás tiene que ver en que esas cosas nos las enseñó nuestro árbol genealógico. Cumplimos un papel X, por ejemplo, en el hacer, que ya lo expliqué, que tiene mucho que ver con la familia. Hay muchas personas que estudian o se, no sé, o se desarrollan en un campo laboral debido a lo que la familia heredó. O a veces se van hacia otro campo nada que ver pensando que se están alejando de las estructuras de la familia, pero quizás con el tiempo se dan cuenta que para nada, que quizás era el sueño de la familia que fuera hacia allá, ¿ok? Tenemos estructuras de pensamiento dentro de nosotros y esas estructuras dictan cómo vemos el mundo, cómo lo sentimos, cómo nos sentimos a nosotros mismos. Si pensamos que una situación es de fracaso o de éxito, tiene que ver con las estructuras, ¿ok? Que nos entregó la familia. Entonces, vamos a tener todo este movimiento familiar ahora que para todos se va a manifestar de forma diferente, quizás en el día a día o quizás en esos pensamientos que surgen en nuestra mente constantemente, ¿ok? O todas las anteriores, digamos. Se va a estar moviendo la familia y el tema es frente a poder mirar, detenernos un momento y decir, este papel lo cumplo de acuerdo a cómo la familia me enseñó a cumplirlo. Quizás no solo el papel del hacer, como decía yo, que podría manifestarse mucho más fuerte ahí, quizás en el papel de la maternidad o de la paternidad, quizás en el papel incluso de la amistad, en todos los papeles, porque esto va a ser transversal. Pensamos que se nos va a manifestar en uno solo y en realidad se nos podría manifestar en todos o en muchos.
Y entonces nos detenemos y miramos y si somos capaces de observar realmente y darnos cuenta qué tanto de esto es mío y qué tanto de esto es de la familia, quizás podamos comprender muchísimas cosas. Porque entender que es de la familia no significa satanizarlo, no significa decir, ah, como no es mío y me lo dio mi familia, entonces quizás nunca lo debería haber hecho. Quizás es un regalo de la familia y realmente es algo que me complementa, que me conecta. O a lo mejor sí me complementa y me conecta, pero también quizás lo estoy llevando a cabo de cierta forma que lo puedo cambiar. Estamos en una etapa en la que se nos hace presente cómo la familia armó y estructuró todas estas estructuras de pensamiento frente a las que vivimos y las vamos a mirar, pero para plantearnos ciertas cosas, para poder cambiar lo que necesita ser cambiado y agradecer lo que necesitamos agradecer. Entonces lo importante es mirar cómo nos hace sentir todo esto, cómo me hace sentir a mí mi papel en la maternidad, cómo me hace sentir a mí mi papel en la vida profesional, cómo me hace sentir a mí y qué tanto de esto es mío y qué tanto es de la familia y qué tanto me tengo que agradecer a mí y a la familia y qué tanto puedo cambiar aquello que puedo cambiar. Es una época que nos hace un llamado súper, súper potente a esto. Entonces, si somos capaces de mirarlo, de analizarlo, porque vinimos a este mundo no solamente a meternos en la rueda del hámster, que es como lo que nos pide la sociedad, y lo tenemos que hacer por un millón de motivos. Pero si en el proceso de estar arriba de la rueda del hámster somos capaces de ponernos a pensar un ratito y ponernos a filosofar y entender nuestra vida y lo que nos está ocurriendo, que si de pronto, no sé, fuimos a comprar un chicle a la esquina y tuvimos una conversación X, ¿qué de esa conversación o lo que me hizo sentir esa conversación me recuerda a mi familia? ¿Y qué de esto agradezco y qué de esto puedo cambiar para mejorar, para dejar algo mucho mejor en el árbol genealógico? Porque cuando movemos el árbol genealógico no solamente movemos las generaciones que van a continuar o que van a seguir hacia el futuro, sino que también movemos la energía hacia atrás. Aunque digamos, pero mi abuela, mi bisabuela ya vivieron, no importa. La energía se mueve a través del campo cuántico. Y en el campo cuántico, el tiempo y el espacio no existen. Cuando hacemos un movimiento energético, ese movimiento energético mueve a todos. Quizá es cierto que mueve mucho más a los que están más adelante, pero los de atrás también se ven beneficiados y los de al lado también, sea de forma directa o indirecta. ¿Ok? Entonces es una etapa que nos lleva a esto. Pero ¿qué pasa además de todo esto? Que vamos a tener mucho ruido mental. Y ahí es donde quizás tenemos que observar más. ¿Cuál es mi ruido mental? ¿Qué es lo que se me viene más a la mente? ¿Qué es lo que no puedo soltar ahí en mi cabeza? ¿Ok? ¿Qué es lo que más da vuelta? Se van a estar moviendo muchísimas cosas y vamos a tener ruido mental y vamos a tener que aprovechar ese ruido mental para mirarlo y decir, ¿qué tiene que ver esto con mi familia, con los papeles que cumplo en relación a mi familia, lo que aprendí, las estructuras? ¿Qué debo agradecer? ¿Qué puedo cambiar? ¿En qué puedo mejorar? ¿Ok? Entonces el ruido mental se viene como un regalo, si es que lo utilizamos. Si lo dejamos dando vuelta y haciendo lo que le da la gana, no viene como un regalo. Pero si lo tomamos para entender, para comprender, para tener, yo siento que estos videos sirven para que la gente también tenga como una idea de qué hacer con esto. Tengo ruido mental, ¿qué hago con esto? ¿Ok? Entonces, si utilizamos ese ruido mental para poder analizar todo esto que acabo de explicar, aunque quede solo en la mente, aunque quede solo en la comprensión, el análisis, aunque seamos capaces de captar solo un 10% de lo que quizás se suponía que debíamos captar, vamos a tener un tremendo avance y ese avance es una mayor tranquilidad. La paz no se compra en la farmacia, la vamos cultivando nosotros mismos. Y estas son oportunidades para conectar con esa paz interior y cuando conectamos con esa paz interior tenemos una vibración diferente y claro que podríamos atraer mejores cosas, pero el premio es la paz que tenemos ahí dentro, ¿ok? Aunque yo sé que sí existen psiquiatras que nos pueden dar pastillas y nos pueden ayudar en ciertas cosas, ¿cómo se llama? En terapias, procesos y todo eso. Yo eso no lo discuto, por supuesto que existe, entonces hay gente que dice, sí, sí se compra en la farmacia porque yo podría comprar una pastilla que me ayuda para estar más tranquilo. Y no lo discuto, por supuesto.
Pero creo que si a eso, a todo eso, que quizás también lo hacemos porque estamos pasando por un proceso de crisis, le adjuntamos un análisis interno, lo potenciamos mucho más. Y si no estamos pasando por una crisis que nos lleve a tener que pedir la ayuda de un psiquiatra y tener que tomar pastillas, y hacerlo simplemente porque nada, porque todos acá se nos están moviendo las cosas, ¿ok? No necesitamos estar en crisis, sino que se nos mueven ciertas cosas. Por supuesto que vamos a ir avanzando también si es que vamos aplicando cierto análisis. Y esta es una invitación a un análisis, ¿ok? Que además se va a estar moviendo debido a que los tiempos están así. O sea, tenemos procesos individuales y tenemos procesos que son grupales, ¿ok? Y yo en estos videos lo que hago es hablar de esos procesos grupales que nos van a estar afectando de cierta forma, pero no va a ser quizás el gran tema, pero de que se va a mover en la mayoría, ¿ya? Entonces, como les decía, aprovechar este ruido mental, utilizarlo como un regalo, ¿ya? Entonces, también preguntarnos un poquitito, ¿queremos ser lo que queramos ser en estos distintos papeles? ¿Por nosotros? ¿Por el árbol? Lo que nos dio el árbol es un regalo, es algo que podemos mejorar ya, porque quizás en una época funcionó súper bien y ahora no, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir que el tema central pareciera que es el árbol genealógico, dándonos la oportunidad de sanar un millón de cosas y así poder liberarnos también de lo negativo. Porque claro, aquello que decimos, esto no me sirve, esto lo puedo mejorar, esto lo puedo trabajar. Entonces dejo atrás eso negativo, voy a decir, pero que en realidad ya no va simplemente. Quizás hay cosas que en una época nos funcionaron muy bien, pero ahora no. Quizás hay cosas que nunca nos funcionaron y no nos dimos cuenta y estábamos condicionados y lo podemos dejar atrás. Ciertas actitudes, ciertas formas de pensar, ¿ok? Entonces, además de todo eso y de este movimiento del árbol genealógico que por lo menos vamos a estar viviendo durante el viernes 25 de abril, hacia adelante, yo diría que podría ser una semana, 2 semanas, 3 semanas, la verdad es que por eso voy a ir haciendo videos semana a semana para irles explicando también, pero por lo menos sabemos que durante esta semana es lo que se va a estar moviendo, ¿ya? Desde el viernes en adelante. Además de eso, ya nos están preparando, por si acaso a nivel energético, porque nuestro campo energético, vamos a decir campo energético, se trabaja mucho, lo trabajan mucho, ¿ok? Estamos en un proceso evolutivo de la humanidad, ¿ya? Creo que tengo un video, de hecho, de esto que habla acerca de la primavera galáctica o día galáctico, ¿bien? Estamos en ese proceso. Entonces, si antes entraban ciertas energías que iban trabajando a los seres humanos y todo, hoy en día eso es mucho más potente por el proceso evolutivo que estamos viviendo, ¿ok? Y que va a ocurrir a lo largo de cientos de años, desde mi punto de vista. Hay canalizadores que hablan de décadas, hay otros que hablan de poquitos años, pero la verdad es que creo que es un proceso paulatino en donde las cosas van cambiando y ya. Y hay que irse adaptando e ir aprovechando la oportunidad de esos cambios, porque son mejoras, ¿ok? Entonces, se nos está preparando ahora para conectar con la abundancia y comienza a entrar una energía, pero muy de a poquitito en el campo. Es una energía que me la mostraban de color verde, que comienza a entrar y se empieza a alojar en el corazón. ¿Ya? Eso significa que se empiezan a abrir las oportunidades de reparación de ese cuerpo energético, porque nosotros tenemos un cuerpo físico, un cuerpo energético, un cuerpo mental y un cuerpo emocional. Esos solamente los cuerpos inferiores, ¿ya? Que son a los que me voy a referir ahora. Entonces, desde el cuerpo energético hay cosas que se están preparando en los seres humanos para muchas cosas, ¿ok? Y en este caso se está preparando ahora para que podamos abrirnos a una mayor abundancia, ¿bien? Em, Creo que es una buena oportunidad y creo que ahora podamos trabajar todo esto que yo hablaba del árbol genealógico, lo que se nos va a venir a la mente, el ruido mental. Muy atentos al ruido mental porque el ruido mental es como la clave, es lo que nos está entregando la clave de lo que tenemos que observar, analizar. Desde ahí partimos, ¿ok? Em, Todo esto yo creo que, o por lo que yo entiendo en realidad, tiene que ver con este proceso que yo digo que ya nos están empezando a preparar, pero que se vendría más fuerte quizás los siguientes días. No sé si en 1, 2 o 3 semanas más, como les digo, por eso hago videos una vez a la semana para irlos actualizando de acuerdo a lo que me va llegando. Es un proceso que quizás, por supuesto, lo podríamos mirar más adelante y decir, mira, va a ocurrir así, pero
tomamos la decisión de irlo haciendo semana a semana porque podrían haber cosas que se adelanten una semana, cosas que se atrasen 2, 3 días o a veces 2 semanas, en fin. Entonces, preferimos como ir, cuando digo preferimos porque a mí desde la canalización me ayudan a preparar esto, entonces preferimos ir piano a piano, como digo yo, como tranquilamente. Bien, entonces por ahora nos están preparando para esta energía y creo que este análisis del árbol genealógico es la previa para la preparación de esta apertura de energía y para que obviamente esto sea mucho mayor, mucho más potente. En el fondo tenemos ahí una oportunidad. Si nosotros la aprovechamos bien, mejor para nosotros. Si nosotros no la aprovechamos tanto, igual va a ser bueno, ¿ok? Pero mientras más la aprovechemos, mientras más trabajemos nuestros temas, obviamente podríamos obtener mejores resultados. Pero recordemos que los resultados siempre van a tener que ver de forma mucho más potente con la paz interior. Cuando nosotros ampliamos grado de conciencia, conectamos con una mayor paz. Y esa vibración, obvio que puede atraer cosas positivas, pero en realidad la presa, como digo yo, porque la gente siempre sigue una presa, el amor, el éxito, ese trabajo, el dinero, ese viaje, en fin. En este caso, si nosotros entendemos que la presa es la paz interior, ya después de eso podríamos alcanzar muchas más cosas, ¿ya? Eso, espero que les vaya muy bien. Si les gustan mis videos, les pido que me sigan, que pueden poner esa campanilla en la cual les va avisando. Pueden poner like, por supuesto que sí, me encantaría. Y les deseo lo mejor en este proceso y nos vemos la próxima semana. Un beso. Chao, chao.